Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Estructura y manejo de datos. Un concepto muy importante, es lo que determina cómo uno va a trabajar los datos que uno recopila para entonces posteriormente poderlos visualizar, poderlos tabular, presentar una gráfica o una tabla, poderlos analizar y luego que tengamos ese informe, esa visualización, ya sea en tabular como en gráfica, como una visualización gráfica, entonces interpretarlo. La estructura y manejo de datos es esencial para aplicar métodos estadísticos, porque lo que vamos a tener es una estructura de filas y columnas. Así que necesitamos seleccionar las variables particulares o los sujetos que queremos para poder aplicar ese método particular. Es importante para generar informes de ese resultado, porque vamos a tener que reestructurar esos datos, lo que le llaman pivot, ¿verdad? Reestructurarlos para poder graficarlos de cierta manera particular o poder tabularlos de cierta manera particular. Es importante para crear nuevos métodos estadísticos. Tú no agarras todas las variables que tienes en tu conjunto de datos y lo pasas por una función. No, tú agarras las variables que tú quieres analizar en ese momento, que tú decidas utilizar en esa función. Así tú tienes que seleccionar una o un grupo de variables para entonces implementar un nuevo método matemático y crear nuevos procesos de computación. Hoy en día hay tantos paquetes y tantos procesos ya hechos que posiblemente lo que hagamos nosotros es utilizar lo que otros programadores se han dedicado toda su vida o parte de su profesión a hacernos la vida fácil a nosotros. No obstante, se van a dar cuenta en algún momento que a lo mejor no hay una solución para su problema particular de ese momento. Pues les aseguro que durante este transcurso durante el curso entero van a tener herramientas no solamente para manejar, sino para poder crear nuevos procesos de computación, aunque no sean, ¿verdad?, tan sofisticados como alguien que se dedica a eso, pero sí va a ser útil para su problema particular si no existe en estos momentos. Todo es objeto en R. Tenemos objetos. Si tú creas algo, es un objeto. Y el objeto tiene clases y métodos. Pues hay tipos de objetos dentro de R. Los primeros 4 están ennegrecidos porque son los métodos que comúnmente utilizamos al momento de analizar información. Son los tipos básicos de objetos, que son estructuras atómicas, las listas y los data frames, las funciones, el ambiente donde se está resguardando esa función y el valor nulo. Hay otros que se conocen como expresiones, formas especiales, promises, que casi siempre lo vemos dentro de una función, per-list y anytype. Vamos a estar hablando durante este transcurso del curso. Vamos a ver todos estos tipos de datos, especializándonos en aquellos que necesitamos para manejar y analizar datos, que son los tipos básicos de objetos. ¿Y qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es una manera particular de organizar datos en una computadora para ser utilizados eficientemente. Así que tú estás recopilando mediante una plantilla de recopilación de datos y esa plantilla te va a poner los datos en una forma que ya tú predecidiste. Aquella persona que desarrolla esa recolección de datos tiene que decidir en qué formato va a ir esos datos. Y eso se llama estructura de datos. Y como estructura de datos tenemos los vectores, las matrices,
los arrays o arreglos multidimensionales, las listas y los data frames. Estos son los más famosos porque es lo que utilizamos en R y en Python consistentemente para utilizar funciones que nos ayudan a manejar datos para, ¿verdad? Para todo el ciclo, ese manejo, análisis, visualización e informe de resultados. Esta estructura, todos vamos a utilizarlos, todos se utilizan consistentemente, pero terminamos en cierta medida siempre con un data frame. Vamos a verlo poco a poco. Al menos que alguno de ustedes sea matemático, esté bien inclinado a las matemáticas y le guste desarrollar procesos particulares, entonces van a estar procesos matemáticos, modelos de regresión, extendiendo modelos de regresión. Es básicamente álgebra lineal, pues entonces van a estar utilizando vectores y matrices. ¿Ok? Los matemáticos utilizan mucho vectores y matrices para desarrollar procesos, nuevas funciones. Y esta estructura de datos, los vectores, matrices, array, list y data frames, los podemos categorizar en dimensiones si los elementos que tienen dentro de esa estructura son homogéneos o si los elementos que tenemos dentro de esa estructura son heterogéneos. ¿A qué nos referimos con homogéneo y heterogéneo? Bueno, digamos que tenemos un vector que lo podemos representar como una columna. Y aquí tenemos un número, 1, 2, 3, 4, etc. Si es numérico, si todas las columnas, si dentro de esa estructura tenemos el mismo tipo de datos, entonces es una estructura homogénea. O sea que dentro de una estructura de datos tenemos el mismo tipo de datos, entonces tenemos una estructura homogénea. Pero si dentro de la misma estructura de datos, como un list, podemos tener diversos tipos de datos, entonces nos referimos a que es una estructura heterogénea. En un list podemos tener un vector numérico y en el mismo list podemos tener un vector carácter que tiene nombres J, V, B, etc. En este caso, representado por letras. Así que tenemos estructura de datos de diversas dimensiones, de una dimensión, 2 dimensiones y n dimensiones. Y si combinamos que ese tipo de datos, esa estructura de datos es de una dimensión y es homogéneo, entonces estamos diciendo que es un vector atómico. Si es homogéneo, si ese tipo de datos dentro de la estructura es único, pero tiene 2 dimensiones, decimos que es una matriz. Vamos a ver todo esto en detalle. Si tiene n dimensiones, o sea que podemos extender la complejidad de esta estructura de datos, pero los elementos que tenemos dentro, los elementos que tenemos dentro de esa estructura es del mismo tipo, entonces es un array. Ahora, si es de una dimensión, pero podemos tener diversos tipos de datos dentro de esa estructura de datos, se conoce como un list. Y si es de 2 dimensiones, pero podemos tener diversos tipos de datos, lo conocemos como el famoso data frame. Y no hay n dimensiones en heterogéneo. Ahora vamos a pasar a conocer en detalles cada una de estas estructuras para que le haga sentido esta tabla, este diagrama. Vamos a comenzar a trabajar con datos. Repasamos. Lo repaso porque es un concepto sumamente importante debido a que nosotros como analistas de datos
vamos a utilizar funciones consistentemente para ejecutar nuestro trabajo. Y una función consta de su nombre, abres y cierras paréntesis, y argumentos. Ese argumento seguido de un signo desigual va a tener un valor. ¿Qué valor? Bueno, ¿y qué nombre de argumento? Tenemos que ir al help. Como por ejemplo, here are norm. Y nos dice qué significa esta n, este mean y este sd. Y ayer vimos exactamente este ejemplo. Así que nuevamente, el nombre de la función, y así van a funcionar todas las funciones, su argumento es igual a un valor. Ese valor lo determinamos viendo el help, coma, entonces separamos argumentos por comas. El otro argumento es igual a un valor, coma, y el último argumento igual a este valor. Como ya sabemos, esta función lo que me provee, y tenemos que pensar nuevamente el problema que queremos ejecutar. Además de ejecutar aquí como ejemplo, ¿verdad? Si no hubiera sido un ejemplo, yo hubiera hecho esta programación porque quiero simular cómo se vería una distribución normal de 1000 observaciones con promedio de 100 y una desviación estándar de 10. Por eso yo hubiese querido hacer eso. Ahora, este es un ejemplo de cómo yo genero, observen lo que hago aquí. Uso una función, genero una semilla. Ahora, creo un vector con distribución normal de 1000 observaciones con un promedio de 400 y una desviación estándar de 1. Ahora, a esa distribución o esa función que me genera esa distribución, la estoy poniendo como un argumento de otra función que se llama DataFrame. Al yo decirle, esto lo que me genera es un vector, y ya vamos a ver un vector numérico, y vamos a ver ya mismo cómo sabemos eso. Me genera un vector numérico, pero ¿qué sucede? Yo quiero visualizarlo con un paquete nuevo, un paquete adicional que se llama ggplot2. ¿Qué sucede? ggplot, que es un paquete especializado para visualizar, para hacer gráfica, buenísimo, excelente, solamente me permite trabajar con objetos clase DataFrame. ¿Qué sucede? Our_norm me produce un vector numérico, no es un DataFrame. Por lo tanto, si yo quiero generar una gráfica con este nuevo paquete ggplot, no voy a poder. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, porque al utilizar ggplot yo voy a empezar a estudiar cuál es la filosofía de ese paquete. Pero de todas maneras, aunque yo no lea sobre la filosofía del paquete y estoy incursionando, probando, me va a dar un error. ¿Ok? Me va a dar un error. Como ya yo sé que esto yo necesito un data frame, entonces yo fuerzo convertir este vector numérico a un data frame, a una estructura que el paquete que yo quiero utilizar posteriormente acepte. Así que tengo aquí un vector que lo convertí en data frame, genero otra semilla. Adicionalmente, yo lo quiero guardar, yo no quiero que sea efímero esta ejecución, ese vector que estoy creando, yo no quiero que sea efímero. Yo quiero que se guarde en mi memoria para reutilizarlo. Por lo tanto, le tengo que asignar un nombre. ¿Ok? Y quiero crear otro vector con una característica diferente. Son 1000 observaciones también, pero su promedio es diferente. Es 401 y no 400. Y quiero que también se preserve en memoria. Por lo tanto, le asigno un nombre, pero ese nombre no va a ser igual al anterior. Porque si yo le doy el nombre igual al anterior, me reescribe.
me va a borrar el anterior y sobrepone este. ¿Ok? Ahora sí que ya tengo dos vectores. Voy a generar una gráfica con este nuevo paquete y van a observar algo bien particular que lo vamos a ver más en detalle cuando entremos a lo que se conoce como el tidyverse. Aquí ya no estamos anidando funciones dentro de funciones. Aquí estamos enlazando funciones con un enlace. En R a esto le llaman pipe, un enlace. En este caso, el enlace es un signo de más. Y yo estoy llamando esta función que se llama ggplot. Luego llamo una función que se llama geomArea con sus argumentos particulares. Luego llamo una función que se llama annotate con sus elementos particulares. ¿Por qué programamos de esta manera, que no es la manera tradicional de R? Eso se ha ido desarrollando con el tiempo, porque es más fácil de leer. E imagínense anidar todas estas funciones. Va a ser sumamente difícil de entenderlo en un futuro. A lo mejor ahora que lo desarrollan lo entiende, pero de aquí a 2 días literalmente no lo vas a entender. Así como tenemos procesos y funciones complejas, hay una filosofía de trabajo que prefiere utilizar estos enlaces, estos pipes. ¿Cuál es el resultado de esta programación? Pues una visualización como esta. Aquí tenemos la distribución de los 1000 observaciones con promedio de 1 y promedio de 400 y desviación estándar de 1. Y una segunda distribución en transparente con un promedio de 401 y sus anotaciones. Observen aquí que le digo que quiero un área y una anotación. Este es el área y esta es la anotación. Observen, color cyan y llénalo de azul. Cyan, la línea se llena de azul. Quiero entonces una densidad, ya no es un área para que no se rellene. Y su anotación, aquí está la densidad. Su anotación, aquí. La anotación y la densidad de la otra distribución. Finalmente, un título con una función que se llama ggtitle. Recuerden, ahora mismo no traten de memorizarse las funciones, es el concepto. Y miren aquí. ¿Por qué yo tengo P1 aquí? Bueno, porque si yo creo un objeto, si yo estoy creando un objeto y yo quiero visualizarlo, yo tengo que llamarlo. Tengo que decirle a la computadora, está en memoria, tráelo. Por lo tanto, si yo ejecuto esta programación, toda esta programación, no va a salir nada en pantalla, porque todo lo que generé está guardado en memoria, que son, aquí yo generé 1, 2 y 3 objetos. Aquí yo generé 3 objetos y esos 3 objetos están guardados en pantalla. Ahora, si yo quiero verlo, entonces tengo que llamarlo. Voy a hacer eso un momento para que lo observen. Copio. Voy a R. Control Alt. Delete. Control V. Miren mi ambiente a mano izquierda. Le voy a dar Source. Ejecutó. Tengo 3 objetos, pero no hay nada en pantalla. O sea, no hay nada nuevo. Déjame borrarla aquí. Voy a volverlo a hacer. Ejecuto Source. No veo absolutamente nada más que mi programación y que se generaron 3 objetos. 2 data frames y un list. Miren aquí ya estamos viendo 2 estructuras de datos. Un data frame, ese data frame tiene un vector
y tengo un list. Este list es un plot. Ahora, si yo quiero ver ese objeto que yo generé, tengo que llamarlo data X. Ahí está el vector de mis observaciones. Si yo quiero ver mi objeto de gráfica, pues lo llamo P1. Y ahí está. Estamos utilizando unas funciones DR, pero quiero utilizar unas funciones de un paquete adicional que se llama ggplot2. Y para yo utilizar las funcionalidades de un paquete adicional, yo tengo que hacer dos cosas. Uno, conocer el nombre del paquete que quiero utilizar, y eso es básicamente lo vas a encontrar como encuentras una función. Me gustaría generar una gráfica de interacción de un modelo de regresión entre una variable continua y una variable categórica. Buscarla en la web, va a tener muchas opciones y vas a leer entre de las opciones la más que te parece. Como por ejemplo, hay un paquete que se llama Interact. O quiero hacer una tabla que sea apta. Quiero tener un paquete que me facilite y me dé mucha flexibilidad para generar tablas para mis presentaciones. Vas a buscar y vas a ver muchísimas opciones. Mi preferido hoy día es uno que se llama Flex Table, pero hay muchísimas opciones y ustedes tienen que evaluar. Cuando encuentren el paquete que quieren, entonces, si está en RStudio, van a Packages, esperar que cargue, y le dicen Install. Y tienen que tener un repositorio. Pueden tener el repositorio que sale por defecto, o pueden establecerlo ustedes mismos. Y en Package le dice, por ejemplo, ggplot2. Hagan eso. Vayan todos a Package. Hay una función para eso, ¿verdad? Pero vamos a utilizar. Porque, de hecho, este es el único GUI de RStudio que yo utilizo. Bueno, no es el único, pero uno de los pocos GUIs. Lo chévere de utilizar este es que ya te conecta al repositorio CRAN y mientras tú vas redactando te va diciendo todos los paquetes que hay disponibles. ggplot. Dos. Y lo seleccionan y le dicen install. Ya yo lo tengo instalado. Bueno, déjame. Ajá, ya yo lo tengo instalado. Cuando le diga install, le va a preguntar si lo quieres instalar y ustedes le dicen que sí. Y van a ver cómo comienza a correr una programación en su consola. De hecho, déjame desinstalar uno por aquí que... vamos a desinstalar para que vean en mi pantalla. Déjame instalar Google Drive o Power. El desinstalo. HTML tables. Remove package. Yes. Ok. Cuando ustedes ejecutan algo en el GUIDR, esa función va a aparecer también en su consola y ustedes la pueden copiar. Yo le puedo hacer install.packages HTML table, no sé si se llama así, y ahí me instala. Ajá, era este, y lo instaló. Dice, mira, ese paquete no existe, pero posiblemente tú estás buscando este paquete, que es con una T mayúscula.
Y ahí está descargando. Ahí descargó. De igual manera, déjame desinstalarlo de nuevo. HTML table. Lo voy a desinstalar. Y si utilizo el GUI, le digo install packages HTML table. Este es un paquete que yo utilizaba antes de descubrir FlexTable. Pero FlexTable me enamoró, literalmente. Y ahí está. Ahí me instaló de igual manera. Ahora, otra estrategia adicional importante, por lo menos una vez a la semana, ustedes van a ir a su computadora, le dan al botón del teclado, el de que tiene el Windows, le dicen Update. Check for Update. Check for System Update. Y le dan Check for Update. Eso te está verificando si tu sistema operativo, todo lo que es Windows, está actualizado. A pesar de que mi computadora lo hace automáticamente una vez a la semana, yo de todas formas a veces lo hago manualmente. Después que su sistema operativo está actualizado, entonces van a ya RStudio lo pueden hacer un poquito más cada mes o algo así. Y le dicen check for updates. Y si tiene un update, te va a decir necesitas un update nuevo. De igual manera, sí, una vez a la semana van a su RStudio y al paquete, en el tab de paquete, le van a decir update. Aquí yo tengo varios paquetes que necesitan ser actualizados. Le digo select all, le digo install update y él va a instalar automáticamente. Siempre mantengan sus paquetes actualizados. R sale cada 6 meses, si mal no me recuerdo. Yo espero que como un mes, 2 meses antes de instalar la nueva versión de R, para que a todos los programadores del mundo le dé tiempo a configurar los paquetes a esa nueva versión. No lo instalo de inmediatamente, porque causa conflicto. Y ahí tengo todos mis paquetes actualizados. Yo tengo este revolú de paquetes aquí. Todo esto. ¿Ok? Estamos. Eso es bien, bien, bien importante también por seguridad.